Comprender no es cuestión de oído, es cuestión de tiempo. Lo que sucede no se presenta igual para todos. Un mismo acontecimiento puede interpretarse de maneras completamente distintas, no porque los hechos cambien, sino porque cada persona observa desde la comprensión que ha desarrollado hasta ese momento. Por eso, comprender no es simplemente conocer más, es descubrir significados que antes permanecían ocultos, reconocer relaciones que antes pasaban inadvertidas y empezar a distinguir aquello que, durante mucho tiempo, parecía no tener importancia. Quizá por eso la comprensión no llega de una sola vez. Se construye poco a poco, a medida que la experiencia, la observación y el tiempo amplían la forma en que se mira el mundo. Todo lo que alcanza profundidad atraviesa un proceso. La naturaleza lo muestra con claridad. Ninguna semilla se convierte en árbol de un día para otro, ningún río encuentra su cauce desde el primer instante, y ninguna estación permanece para siempre. Cada transformación ocurre siguiendo un tiempo que no puede adelantarse sin alterar el resultado. Con la comprensión sucede algo parecido. No porque esté determinada por el paso de los años, sino porque necesita ser acompañada por la experiencia, la observación y el tiempo. Hay procesos que no existen para retrasarnos, existen para formar la capacidad de comprender aquello que antes pasaba desapercibido. Tal vez por eso algunas respuestas llegan cuando ya no somos la misma persona que empezó a hacerse la pregunta. El orden no siempre se enuncia con grandeza. Muchas veces se esconde en lo más pequeño, en lo que parece no tener importancia. Una hoja que crece siguiendo un patrón exacto, un río que encuentra su cauce sin que nadie se lo indique, un niño que aprende primero las letras y después las palabras, hasta lograr decir con ellas lo que ve a su alrededor. Nada de eso ocurre al azar. Hay un orden que sostiene incluso lo diminuto, aunque la prisa con la que se vive casi nunca deje verlo. Tal vez por eso quienes aprenden a mirar despacio terminan descubriendo algo que otros se pierden, que lo pequeño no es menos importante, sino que ahí, precisamente, es donde el orden se revela primero. ¿Acaso comprender el mundo grande empiece siempre por saber mirar el mundo pequeño? Con el tiempo, no solo cambia lo que se sabe, también cambia el valor que se da a las cosas. Hay ideas que ocupan mucho espacio en un momento de la vida y más adelante dejan de tener la misma importancia. Otras, casi imperceptibles al principio, terminan sosteniendo decisiones, relaciones y maneras de vivir. Aprender también consiste en reconocer esa diferencia. No todo merece la misma atención, ni todo aquello que llama la mirada tiene el mismo valor. Comprender implica desarrollar la capacidad de distinguir entre lo que solo ocupa un instante y aquello que permanece cuando lo inmediato ha pasado. Quizá una de las formas más silenciosas de madurar sea dejar de guiarse por lo que impresiona a primera vista, para comenzar a reconocer aquello que realmente sostiene. Hay una diferencia entre crecer y madurar, aunque muchas veces se confundan. Toda persona atraviesa distintos niveles de conciencia a lo largo de la vida, unos más silenciosos que otros, pero todos necesarios. Ninguno se puede saltar sin dejar un vacío que, tarde o temprano, termina por notarse. Lo que no se vive en su momento no desaparece, simplemente espera, hasta que se le da el lugar que le correspondía. Por eso, apresurar una etapa no la adelanta, solo la deja incompleta. Y cuando se vive así, sin haberla dejado madurar del todo, después regresa, disfrazada de otras cosas, pidiendo ser vivida como debía haber sido desde el principio. Puede ser que la verdadera prisa no esté en llegar rápido, sino en llegar completos. Cuando la mirada cambia, también cambia la forma de descubrir el mundo. Lo que antes parecía una sucesión de hechos aislados, comienza a revelar relaciones que siempre estuvieron presentes. Poco a poco, se hace evidente que muchas cosas responden a un orden que no depende de la prisa con la que se observan, sino de la atención que se les dedica. Ese orden no suele imponerse. Permanece allí, discreto, esperando ser reconocido. Muchas decisiones dejan de nacer de la urgencia y empiezan a surgir de una comprensión más serena. La atención se dirige con mayor facilidad hacia aquello que tiene verdadero significado, mientras lo pasajero pierde, poco a poco, el lugar que antes ocupaba. Tal vez comprender nunca haya consistido en saber más. Tal vez siempre haya sido aprender a mirar con la profundidad suficiente para reconocer aquello que, aún sin hacerse evidente, ha estado presente desde el principio. Hay una diferencia entre lo que se ve y lo que sostiene.
En las cocinas donde no sobraba nada, el hueso nunca se botaba. Se guardaba, se volvía a usar y al día siguiente todavía tenía sustancia para dar. Ese tuétano, escondido y silencioso, alimentaba más de una vez, aunque por fuera pareciera que ya no quedaba nada. Con la comprensión ocurre algo parecido. Lo primero que se ve rara vez es lo esencial, y lo esencial no se agota fácil. Se puede volver sobre la misma idea una y otra vez, y cada vez sigue dando algo nuevo, porque la sustancia verdadera no se gasta con el primer uso. Llegar hasta ahí exige paciencia y firmeza. Quedarse un poco más, insistir un poco más, no soltar la búsqueda antes de tiempo. Y esa firmeza tiene una recompensa que no se consigue de ninguna otra forma. Una densidad, una verdad, un alimento que solo aparece cuando se ha ido más allá de lo evidente. Quizá comprender profundamente sea, simplemente, saber que la sustancia no se agota nunca del todo, y que siempre hay un poco más de tuétano esperando a quien tenga la firmeza de volver a buscarlo. Conocer y comprender no siempre ocurren al mismo tiempo. Es posible conocer el significado de una palabra sin comprender todo lo que encierra. También es posible conocer una idea, repetirla con facilidad e incluso compartirla con otros, sin haber descubierto todavía lo que realmente implica. La comprensión comienza cuando aquello que se sabe deja de ser únicamente un concepto y empieza a transformar la manera de observar la realidad. En ese momento, el conocimiento deja de quedarse en la memoria y encuentra un lugar en la forma de pensar, de decidir y de actuar. ¿Acaso por eso algunas ideas necesitan acompañar el pensamiento durante mucho tiempo antes de revelar todo su significado? No porque estuvieran incompletas, sino porque aún no se había desarrollado la capacidad de comprenderlas en profundidad. Comprender no solo es un ejercicio hacia adentro, también es un puente hacia afuera. Muchas veces se juzga una actitud, una decisión o un silencio sin saber que esa persona está mirando la vida desde una comprensión distinta, construida por caminos que nunca se recorrieron en carne propia. Lo que a veces se llama indiferencia, ausencia o error, no es más que otra forma de comprensión, todavía en proceso, todavía incompleta, como cualquier otra. Comprender al otro no significa estar de acuerdo con él. Significa reconocer que cada persona interpreta el mundo con las herramientas que la vida le ha dado hasta ese momento, ni una más, ni una menos. Cuando eso se comprende, algo se afloja por dentro. Deja de exigirse que los demás vean lo que ya se ve, y se empieza a acompañar, en lugar de juzgar, el proceso ajeno. Quizá comprender a otros sea, en el fondo, recordar que también hubo un tiempo en que alguien tuvo la paciencia de comprender. Hay algo que la prisa nunca podrá dar. La comprensión no se impone, se espera. Se puede explicar una idea muchas veces, y aún así, el otro no comprenderla. No porque no escuche, sino porque su momento todavía no ha llegado. Y se puede guardar silencio frente a alguien, sin decir una sola palabra, y ver cómo comprende de golpe algo que llevaba años intentando explicarse sin éxito. La comprensión tiene sus propios tiempos, y esos tiempos casi nunca coinciden con la urgencia de ser entendido. Aceptar esto trae una calma distinta. Deja de doler tanto que alguien no comprenda todavía lo que para otros ya es evidente, porque se entiende que no depende de la insistencia, sino de un proceso que no se puede apurar desde afuera. Quizá el mayor acto de respeto hacia el otro sea dejar que comprenda a su propio ritmo, sin apurar lo que todavía no está listo para florecer. Palpito ser. La verdad primero se siente.